En el área de geografía, hoy aprenderemos hidrografía peruana. La hidrografía peruana. Las cuencas hidrográficas están constituidas por el conjunto de ríos que pertenecen a una misma área geográfica y que tienen como depósito de sus aguas un punto colector común. En el Perú continental, la disposición de los Andes posibilita vertientes definidas. Tenemos la vertiente del Pacífico, con 53 ríos, la vertiente del Atlántico, con 564 ríos, la hoya del Titicaca, comprende 60 ríos, y la cuenca de Madre de Dios. Tocaremos a continuación algunos conceptos básicos de hidrografía. Origen o naciente de un río. Los ríos en los deshielos de los nevados, en lagos y lagunas, por la confluencia de ríos y por lluvias pluviales. Curso. Es la distancia del río a la desembocadura. Se divide en su curso superior, cañones, quebradas, medio, obras de irrigación, e inferior, los valles. Caudal. Es la cantidad de agua que lleva en determinado momento el río. Cauce, lecho o madre. Es el surco, cavidad o depresión por donde corren las aguas del río. Pueden ser constante o inconstante. Régimen. Es la variación del caudal a lo largo de un periodo. Puede ser regular, variación mínima, e irregular, variación considerable. Estiaje. Época del año en el que el río disminuye su caudal. Y creciente, época del año en que el río aumenta de caudal. En el siguiente gráfico podrás observar cada uno de estos aspectos que comprende la hidrografía. Así también en el presente gráfico observamos las vertientes hidrográficas del Perú. Tenemos 4, como son la vertiente de Amazonas. Observa todo el área que comprende y los ríos que van a conformar esta vertiente. De igual forma, la vertiente del Pacífico, la vertiente de Madre de Dios y la vertiente hoya del Titicaca. Veamos a continuación la vertiente hidrográfica del Pacífico. Características. Llamada también vertiente occidental andina o costera. A lo largo de 3.080 kilómetros del litoral drenan sus aguas 53 ríos y quebradas principales, afluentes. Se originan o nacen en la cordillera occidental de los Andes. Se desplazan de este a oeste, excepto el río Santa. Son de corto recorrido, fuerte pendiente y gran poder erosivo. Son de régimen irregular, mínimo en invierno y máximo en verano. No son navegables, excepto el río Tumbes en el verano. Algunos son arreicos, es decir, pierden sus aguas antes de llegar al mar producto de la infiltración o evaporación, tales como el río Piura, el río Omas, y forman los valles más productivos y más poblados del Perú. Tenemos a continuación, dentro de la vertiente hidrográfica del Pacífico, a los principales ríos de la costa. Si puedes observar con el detalle, tenemos los ríos antes mencionados, algunos más saltantes como el río Zarumilla, que es el límite natural entre el Perú y Ecuador, el río Tumbes, el río Chira, el río Piura, el río Olmos en Lambayeque, de igual forma el río La Leche o Motupe, el río Chancay o Lambayeque y el río Saña. En La Libertad tenemos los ríos Jequetepeque, río Chicama, río Moche, río Virú, río Chao. En Ancas, el río Santa, el río Nepeña, Samanco, el río Casma o Sechín y el río Guayromey. En la región de Lima tenemos el río Fortaleza, río Pativilca, río Supe, río Guaura, río Chancay o Huaral, el río Chillón, el río Rímac, el río Lurín, el río Mala, el río Asia, Omas y el río Cañete. En Ica tenemos los ríos San Juan, río Pisco, río Ica, río Grande. En Arequipa, el río Acarí, el río Yauca, el río Ocoña,
el río Camaná, Majes y el río Tambo, el río Osmore o Moquegua, el río Locumba, el río Sama y el río Caplina en Tacna. Asimismo, hacemos notar algunos ríos importantes. Por ejemplo, el río más caudaloso en esta vertiente del Pacífico tenemos al río Santa. El mismo es el único de régimen regular. El río más largo, Tambo, con 535 kilómetros en Arequipa. El río más irregular, el río Chira en Piura. El río de mayor cuenca colectora, el río Majes, con 14.700 kilómetros cuadrados en Arequipa. Los más contaminados, el río Moquegua y el río Rímac. El menos contaminado, el río La Leche. El más aprovechado, el río Rímac. Y el más importante, también el río Rímac. Y el río más arreico, el río Ica. En el siguiente gráfico podemos observar todos los ríos de la vertiente del Pacífico. Observa el detalle que todos tienen de alguna forma el nacimiento en la cordillera de los Andes y van a desembocar en el Pacífico.